¿Cómo están, amigos? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos al estudio de la tarde, al cierre de Shabbat el estudio en el estudio del capítulo 17 del Evangelio de Juan. Vamos a comenzar con nuestro estudio, pero antes vamos a consagrar este tiempo con una oración, pidiéndole al Señor que sea Él quien nos dirija en su palabra, quien nos revele las palabras de Yeshua en este capítulo hermoso que precisamente se lo dedica al Señor a todos aquellos de quienes, primeramente aquellos que les dio su palabra, y asimismo a todos de quienes escucharíamos precisamente, y que de ellos precisamente nosotros aprenderíamos las propias palabras, la propia doctrina de Jesucristo. Vamos a orar, por favor. Señor, gracias te damos, papito, por este estudio, por este tiempo que vamos a pasar a tus pies, escuchando tu bendita palabra, Señor. Te pido que así como en ese tiempo, así, Señor, nos guardes en tu nombre, en tus atributos, en tu enseñanza, Señor, que nos libres de cualquier doctrina extraña y que podamos nosotros adorarte y servirte en espíritu y en verdad, Señor, así como tú lo quieres. En el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. 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 Bien, bueno, pues el capítulo 16, el Señor nos da unas palabras. Al final del capítulo nos dio palabras de esperanza y de confianza, diciéndonos estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y es precisamente esa la razón por la que Yeshua mismo es una representación de Israel. Porque si nosotros recordamos a Jacob, en el momento en que a él se le cambia el nombre por Israel, la razón es precisamente esta razón que está exponiendo Yeshua. El ángel le dijo a Jacob, después de que le dijo su nombre, le dijo: ya no te llamarás así, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres. Y en ese sentido, es como Jacob entendió que tendría que vencer a partir de entonces en todo, absolutamente en todos los aspectos de su vida, consciente de que la lucha tendría que ser a un nivel más elevado, es decir, a un nivel espiritual, no solamente una lucha y un esfuerzo en su propia carne, en sus propias obras, sino considerando que es el Señor quien lucha las batallas, quien pelea por Israel. Y esa es la razón también por lo que se le dio ese nombre, pues es que a partir de entonces toda su descendencia constituiría el pueblo de Israel. Y estas palabras de Yeshua justo nos conectan con esa promesa, con ese cambio de nombre, con esto que representa el nombre de Israel. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas son las palabras de Yeshua para todos aquellos que estamos siendo constituidos como parte de su iglesia, para confiar en Él y en base a esa confianza tener plena seguridad de que es Yeshua quien está haciendo la lucha por nosotros, quien está guardando a Israel. Y en el capítulo 17 vamos a ver cómo es que el Señor ora por sus discípulos y por todos aquellos que por causa de las palabras de los discípulos nosotros aprenderíamos a guardar sus palabras, las palabras de Yeshua, que son las palabras del Padre. Dice desde el versículo 1, estas cosas habló Yeshua y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y bueno, hemos estado viendo el término de glorificar
lo que tiene que ver con la gloria que recibiría el Hijo y en este caso a través de los evangelios, y la gloria en que llevó a cabo el Padre a través de Faraón. Lo hemos estado viendo en los libros, en los capítulos de Éxodo, y vemos cómo es que efectivamente Dios se glorifica en los hombres con propósitos divinos. Efectivamente, Yeshua oró mirando al cielo. Aquí vemos que una circunstancia muy especial, porque cuando Yeshua ora, mira al cielo, mirando hacia la majestad del Padre. Y esto implica, en un sentido, que preguntarnos cuál es la razón por la que nosotros, cuando oramos, normalmente bajamos la cabeza. Y cuando los creyentes oran de esta manera, no significa que estamos haciendo lo contrario, sino que tiene que ver con un aspecto de respeto al Padre, un aspecto de sometimiento, de humillación ante Él. Yeshua oró hacia el Padre, pero por la condición de santidad que Él tenía de esta manera, y la cercanía que él siempre tuvo con el Padre. De hecho, más adelante, en los versículos más adelante, Él comienza a hablar acerca de la unidad que tiene con el Padre, y que esa es justo la unidad que espera que tengamos nosotros como pueblo, como nación, con Yeshua y con el Padre. Así es de que este capítulo 17 nos revela de una forma muy clara cómo es que nosotros tendríamos que entender la unidad, el hecho de que Dios es uno, pero en el sentido correcto, entendiendo, como lo vimos en Génesis capítulo 1, que cuando hablamos de que Dios es uno, tiene que ver con unidad, con el concepto hebreo de unidad, y no de ser único, que es un concepto distinto. Así es de que vemos que Yeshua, por la condición de santidad que Él tenía y por la condición de la unidad que Él tenía con el Padre, Él ora hacia el Padre mirando hacia el cielo. Sin embargo, por supuesto que no existe impedimento para que cualquiera de nosotros podamos orar al Padre levantando los ojos al cielo. ¿Por qué? Porque pues de hecho esta es una forma corporal, incluso de expresión en actitud, de clamor, con brazos levantados hacia el cielo. Así es de que una y otra expresión corporal no transgrede, si de alguna manera la forma en cómo nos dirijamos al Padre no representa ninguna falta al Señor, siempre que se haga con una sincera conciencia de la actitud que tenemos al orar. Y no solamente tiene que ver con las palabras que usamos, sino con la actitud que nosotros tenemos, levantando con manos santas, ¿sí? Sin problemas, sin contiendas, que es justo la actitud que el Señor espera de los hijos. Así es de que, como lo dijo el apóstol Pablo. Y bien, versículo 2 dice: como le has dado potestad sobre toda carne. Y aquí el Señor comienza a orar. Él comienza a orar de una forma muy importante, porque Él se refiere a todos nosotros. Primeramente a sus discípulos, a estos que tenían una labor importantísima a partir de este momento, porque a ellos les dio sus palabras, y a ellos se les revelaría, a ellos se les daría un poder sobrenatural, como lo prometió, y que nosotros vemos a partir de su ascenso del Señor, como es que ellos, después de Pentecostés, comenzaron a hacer obras milagrosas, obras maravillosas, que nadie absolutamente después de ellos hizo. Pero fue con un propósito divino, por supuesto. Dice verso 2: como le has dado potestad sobre toda carne.
para que dé vida eterna a todos los que le diste. Está haciendo una referencia a él mismo, como la responsabilidad que el Señor le adjudicó al darle esta potestad sobre todos aquellos que le seguirían. Verso 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En esto consiste la vida eterna. Si en un momento dado entendimos a través de todos los 4 evangelios y de todas las enseñanzas de Yeshua, cuando él hablaba acerca de la vida, el que quiera guardar su vida, cuando hablaba de la vida en la tierra y todos los afanes que para nada aprovechan, si ya entendimos todo lo que nos enseñó en ese sentido Yeshua, este es el momento en el que tiene sentido, en el que tiene todo el sentido, todo lo que aprendimos acerca de estas enseñanzas, porque Yeshua, desde que comenzó a hablar en su ministerio, desde el momento mismo en que dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, ese es justo el momento en que él comienza a hablar toda su enseñanza, todas sus palabras, con una proyección de enseñanza desde aquí en la tierra, desde el momento en que sus discípulos estaban recibiendo la enseñanza hacia la eternidad, no solamente para vivir aquí en la tierra, porque de hecho no es el propósito único. Por supuesto que es un propósito importante, es un objetivo importante que debemos alcanzar, porque a través de su enseñanza nosotros aprendemos a relacionarnos con nuestros prójimos. Pero no termina ahí, sino que el propósito más importante era tener una continuidad, es decir, una preparación hacia la vida eterna. Y en eso consiste la mayor importancia de conocer al Padre y conocer al Hijo. Pero conocer al Padre y conocer al Hijo no solamente se limita a conocer y entender, a aprendernos incluso de memoria las palabras de Jesucristo, o conocer la Torá, sino va más allá, sino haber comprendido, tener conciencia de lo que cada una de estas enseñanzas representa y el efecto que tiene en la vida de todos nosotros, de una forma espiritual, de una forma sobrenatural. Esto es lo más importante. ¿Por qué? Porque el conocer al Padre y al Hijo implica intimidad. Desde el concepto hebreo, el conocer tiene que ver con una intimidad. De manera que cualquiera que diga que conoce al Padre, que conoce al Hijo, tiene que ver con una intimidad. Así es de que la intimidad de la que estamos hablando no solamente es a nivel intelectual, no es un conocimiento intelectual. Tú no puedes tener una intimidad con el Padre y con el Hijo a nivel intelectual, eso no es posible. La intimidad es la que implica la palabra conocerles, es precisamente una intimidad en el espíritu. Más adelante comienza a hablar acerca de la unidad que tiene con el Padre, de ser uno y de que espera que seamos uno con Él, todo su pueblo. Esa es la intimidad que busca el Señor y a la que estamos llamados a prosperar en su conocimiento. Por eso la potestad que le fue conferida a Yeshua para darnos vida eterna descansa en la palabra que nos ha sido enseñada, a fin de creer en el Padre y en el Hijo de la manera que Yeshua nos lo ha revelado. Porque por medio de ese conocimiento nosotros adquirimos vida eterna. Porque con ese conocimiento ese conocimiento es lo que transforma nuestras vidas. En el momento en que nuestras vidas están siendo transformadas por causa del conocimiento del Padre y del Hijo, esa es la razón por la cual tiene sentido toda tu fe. Cuando Yeshua habló de la obra que había acabado en la tierra, esta obra que el Padre le encomendó tiene que ver precisamente con todo aquello que el hombre necesita para comenzar con la restauración de sus vidas. Desde su tiempo aquí en la tierra y rumbo a su camino a la eternidad. Y eso es bien importante porque desde aquí estamos viendo cómo es que
ya está terminando su ministerio, ya llegó la hora del Señor para que sea glorificado. Es decir, cuando hablaba de este momento, él se refirió justo al momento en que sería crucificado. Así es de que ese es el momento en que ya está terminando, pero con algo hermoso, es decir, con una oración en la que por medio de esa oración consagra a todos aquellos que le están siguiendo. Verso 4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y aquí en estas palabras conectó Yeshua el momento de su crucifixión, después del momento de su crucifixión, justo con el tiempo de la creación. Esto es importantísimo entenderlo. Vamos a leerlo una vez más. Dice versos 5 y 6. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Está hablando, nos está trasladando a antes del inicio de la creación, el tiempo en el que Yeshua estaba en el seno del Padre. Las palabras de Yeshua, cuando él dice, he acabado la obra que me diste que hiciese, representan una analogía confirmada acerca del tiempo de la creación. Génesis 2, versículo 1, dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Fueron acabados todos los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. La palabra hebrea para la palabra acabados es la palabra kalá, y significa consumado o completado. Aquí comenzamos a ver de qué está hablando el Señor. Está hablando de esta obra que hizo en la tierra y que justo en el momento de la cruz, antes de expiar, Él habló hizo esta expresión, consumado. Y tiene diversas acepciones y es usada de acuerdo al contexto de los acontecimientos narrados. Y en ese sentido, las palabras con las que se puede traducir la palabra acabados es la palabra kalá, que significa completo, saciar o incluso terminar. Así es de que podemos entender de que de la misma manera en que Dios concluyó la obra de la creación y de acuerdo a su definición, podemos entender que fue con el propósito de haber sido preparada la creación. ¿Para qué? Para la batalla, como un ejército. Y al mismo tiempo para que esa batalla sea en adoración a nuestro Creador. Como lo acabamos de ver en Éxodo. ¿Cuáles fueron las palabras de Dios para Moisés? Para que vengan y me sirva mi pueblo, que sea liberado mi pueblo, para que vengan a este monte y me sirva. Y la palabra servir en el hebreo tiene que ver con adorar también. Así es de que esta batalla para la cual está siendo preparada los ejércitos de Dios tiene que ver con adoración, con la obediencia, con un sentido divino, con un propósito divino, cumpliendo mandamientos, obvio, obediencia a su ley. ¿A qué otra cosa podríamos obedecer si no es a su ley? Así Yeshua, al haber concluido su ministerio entonces y su propósito en la tierra, antes de expiar, él dijo lo siguiente: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Así es de que la importancia de comprender estas palabras de Yeshua implica comprender el significado de las palabras acabados, de la palabra acabado o acabados, ya que así como significa consumado o completado, también significa terminado o perecer. Es decir, una vez que Yeshua terminó la obra, pereció. Porque concluyó la obra para la cual fue enviado.
Y por otro lado, uno de los conceptos con los que se puede entender la palabra acabados es la palabra preparar. La palabra preparar aquí es importantísima. Eso fue lo que vino a hacer Yeshua, a prepararnos. Esos 3 años y medio de ministerio, de enseñanza divina, en las palabras del Hijo, tuvo el propósito de prepararnos, que es justo lo que sucedió con la creación de Dios conforme al capítulo 1 de Génesis, y que representa una analogía profética de lo que Yeshua hizo en la preparación para los que habían de ser conformados como los ejércitos de Israel para llevar a cabo adoración al Rey a través de la obediencia y la lealtad a su ley, a la ley de Dios. La palabra hebrea para ejércitos es la palabra tzabá, que significa masa de personas o cosas. Y dependiendo del contexto en el que se usa la palabra, puede significar grupo o masa de personas o cosas preparadas para la guerra y para llevar a cabo adoración. Recordemos cómo es que hemos estado viendo que este tiempo de esclavitud de Israel en Egipto fue un tiempo de gestación, como un tipo de gestación de un bebé que se forma en el vientre de una madre. Estaba preparando el Señor a este pueblo para constituirlo suyo, para constituirlo como una nación especial. Y en ese sentido, la palabra tzabá también significa adoración. No solamente está implicada, tiene que ver con guerra, sino también adoración. De manera que entendiendo los significados y propósitos de las palabras, de la palabra acabados y ejércitos, nuestro propósito conforme al propósito de nuestra creación es ser parte de los ejércitos de la creación de Dios, con el fin de adorarle, bajo el entendimiento de que nuestras armas no son hechas de mano de hombres, sino que nuestra arma más poderosa es la adoración a Dios, la obediencia a Dios, bajo el discernimiento de que somos creación suya. Dios concluyó la obra de crear en el día sexto, pero de acuerdo al significado de la palabra acabó, lo que Dios hizo en el séptimo día fue proveer a la creación del elemento indispensable para que su propósito fuese cumplido, es decir, le dio a su creación reposo, el Shabbat, con lo cual la obra entonces se completó. El significado fundamental más frecuente de Shabbat se percibe en Génesis 8:22, porque bajo todo este concepto, es decir, de la palabra acabado, lo que significa ejército, etc. ¿Qué significó esto? ¿Qué significa? ¿Cuál es el propósito de Shabbat? Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche, de acuerdo a Génesis 8:22. Esa es una promesa. Esa es una promesa que llegó a ser fundamental, una señal fundamental de fidelidad de Dios por parte del Señor. Y la habíamos anunciada por el profeta Jeremías, cuando él habló en ese sentido. Jeremías 31, 35 al 36. Así ha dicho el Señor, que da el sol para luz de día, las leyes de la luna y las estrellas para luz de la noche. Son señales que parte el mar y braman sus ondas. El Señor de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice el Señor, también la descendencia de Israel faltará, para no ser nación delante de mí eternamente. Esto confirma la promesa del Señor hacia Israel, hacia esta nación que preparó. Esto nos deja ver claramente que el día de reposo entonces se encuentra ligado con la señal de preservación de los ejércitos que fueron creados desde el principio. De tal manera que si la creación entonces cumple el propósito divino, entonces la obra que concluyó el Padre antes de reposar será cumplida con el propósito y beneficio tanto de las cosas creadas como en beneficio del hombre. Así que cuando Israel cumple el propósito
cual ejército de Dios, hacemos valer en nuestra propia vida la obra acabada de Yeshua. Si consideramos que el Hijo de Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para cumplir nuestro propósito divino. De la misma manera en que Yeshua estuvo con el Padre en la creación y estaba en su gloria, así lo estaría nuevamente después de haber acabado la obra que el Señor le dio para que la hiciese aquí en la tierra. Y esa es la razón por la cual aquí, al término de su ministerio, el Señor dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Pues ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. ¿De qué hombres está hablando? Está hablando de sus discípulos primeramente. Esto es muy importante entenderlo, porque está hablando de la palabra que les dio y conforme a esa palabra fuesen guardados. Yeshua continúa haciendo referencia a la obra que ha acabado como el objetivo de haber manifestado a los hombres los atributos de Dios a través de la enseñanza de Yeshua. Porque el nombre en sí es cuando decimos en el nombre de Yeshua. El nombre representa los atributos de Dios a través de su enseñanza, a través de la enseñanza del Hijo, a través de la enseñanza de Yeshua. Porque el nombre de la Biblia, el nombre, esto es lo que representa, y en ese sentido, Yeshua confirma que quienes reciben el nombre de Dios, aquellos que han recibido los atributos del Señor, son aquellos que han guardado su palabra, aquellos que han comenzado a obedecer su palabra. ¿Cómo puedes identificar a aquellos que guardan su palabra o que están siendo guardados en su palabra? Aquellos que están confirmando el pacto. Verso 7. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Aquí el Señor está haciendo una gran separación en la especificación de por quiénes ruega, por quiénes está orando al Señor. En el mismo contexto de la palabra que han recibido aquellos creyentes como la enseñanza de su ley, habla acerca de una gran separación que existe entre aquellos que son del mundo y los que son del Padre. Al grado tal de que el ruego de Yeshua es por aquellos que por causa de su fidelidad, de la fidelidad a Yeshua, al Padre, el Hijo de Dios es glorificado en la vida de estos. Lo que significa que cuando tenemos vidas de obediencia a Yeshua, con nuestras propias vidas le damos gloria. Con nuestros actos entonces glorificamos a Yeshua, si obramos conforme a su enseñanza. Así es de que la mejor forma de expresar el amor y la pasión a Jesucristo, pues es tu obediencia. Yeshua, hablando con el Padre, ruega que los que son de Él sean guardados en su nombre, lo que equivale a que seamos guardados por el Padre como consecuencia misma de la propia obediencia, para la cual no hay pretextos. Y ya entendimos lo que significa que Yeshua haya dicho que había acabado la obra que le dio el Padre para cumplir aquí en la tierra. Somos sus ejércitos, con todos los elementos indispensables para resistir la batalla, resguardados bajo el nombre de Dios, bajo su palabra. Ese es tu resguardo y esas son tus armas. En ese sentido, la oración de Jesucristo es poderosa,
Por esa razón el apóstol Pablo en su enseñanza habla de que nuestras armas no son de hombre, sino son espirituales y poderosas, por supuesto que sí. Porque nada más y nada menos por la oración del Hijo. Verso 10, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Aquí está confirmando el Señor que había sido glorificado. ¿Por qué había sido glorificado en ellos? ¿En quiénes? En los discípulos que les siguieron por su obediencia. Por su obediencia, precisamente. Ellos ya habían recibido todos estos elementos que le prepararían para la guerra. ¿Cuál guerra? Lo que ellos enfrentarían a partir de que el Señor ascendiera al Padre. En el capítulo anterior vimos que el Señor está hablándoles, diciéndoles en el sentido de que los iba a dejar, de que Él iba al Padre. Pero aquí estamos viendo en su oración, está confirmando que esto es así, pero por cuanto Él ya acabó la obra que el Padre le dio para que hiciese aquí en la tierra, que tuvo el propósito de prepararte y a ti y a mí para la batalla, como sus ejércitos, como la creación desde el principio. Es decir, a toda la creación, todo lo que fue creado, le dio los elementos necesarios el Padre para subsistir. No necesitaba de que el hombre hiciera esto y aquello. Simple y sencillamente el Señor proveyó a toda su creación. El problema que ha sucedido a partir de entonces fue que el hombre mismo llevó a cabo una obra de destrucción. Verso 10. Y todo lo tuyo es mío, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, guárdalos en tu palabra, guárdalos en tu enseñanza, para que sean uno. Aquí está la palabra. Aquí está la palabra importante. Dice, para que sean uno, así como nosotros. Es decir, lo que está aquí, lo que está diciendo Yeshua es que el pueblo sea uno. Así como el Padre y el Hijo son uno, que el pueblo sea uno. Verso 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Aquí confirmamos que primeramente está hablando de sus discípulos, específicamente de ellos, está orando por ellos. Dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Si ya entendimos que cuando habla de la palabra, y la palabra es lo que nos guarda, significa que lo que está diciendo aquí el Señor es, yo les he dado tu enseñanza, la enseñanza de Dios, que son los mandamientos. Y por esa causa el mundo los aborreció. Claro, porque la ley de Dios no coincide con la ley del hombre, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces, en el contexto de las palabras de Yeshua en relación a la palabra del Padre que nos ha dado, y que por causa de esa palabra que constituyen una forma de vida para todos nosotros, el mundo les aborrece. Cuando dice el mundo les aborrece, y en eso precisamente se manifiestan los hijos de Dios. Aunque están en el mundo, no son del mundo. Y en consecuencia es que del mundo, el mundo los aborrece. Así es que
El ruego de Yeshua es en el sentido de que estos que están siendo guardados en la palabra de Dios sean santificados, sean apartados, que continúen siendo purificados solo mediante la palabra del Padre, y al decir que seamos santificados en su verdad, es una vez más la confirmación de que esa palabra en que estamos siendo guardados es la verdad, en el mismo sentido de que el Padre es el único Dios de verdad. Esto último es importantísimo entenderlo, porque significa que Yeshua, al hablar de que la palabra del Padre es verdad y que en esa palabra somos nosotros guardados y santificados, significa que al hablar de los que son del mundo, también ellos tienen otra palabra, pero que no es verdad. De manera que en la importancia de comprender en su profundidad estas palabras del Mesías descansa nuestra vida eterna, nuestro conocimiento del Padre y del Hijo. Es decir, son en la palabra de verdad. Dice, verso 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Aquí el Señor está confirmando una vez más la santificación por la que está orando por parte de para que los discípulos sean santificados, sean guardados, es precisamente por causa de su palabra, por causa de la obediencia a su palabra. Verso 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Aquí entramos todos, tú y yo. Una vez más, verso 20, mas no ruego solamente por estos, los discípulos que le siguieron, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Qué significa esto? Significa que todas y cada una de las cartas y los evangelios del Nuevo Testamento son importantísimos, absolutamente todas, porque en las palabras de sus discípulos nosotros recibimos este beneficio. ¿Cuál beneficio? Pues el hecho de que Yeshua haya rogado por nosotros, para ser guardados como ellos fueron guardados. Así es de que la importancia de atender a las palabras de los apóstoles es fundamental. No solamente de unos cuantos, no solamente de los evangelios, sino de todo el Nuevo Testamento. Todas las cartas del Nuevo Testamento son importantísimas. Poderlas entender bajo la enseñanza propiamente de Yeshua. Verso 21. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. Aquí el Señor ya entonces habló de nosotros unidos al Padre y al Hijo. Para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Aquí, en esta palabra, aquí en esta expresión, Yeshua está dejando muy claro cuál es el concepto de uno. La palabra hebrea ejad, uno, unidad. Tiene que ver, es uno, pero en el sentido de unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria. ¿Y dónde vamos a estar? ¿Dónde pretendemos estar? Pues en las moradas del Padre. Para que vean mi gloria, para que
que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, claro, porque no hay comunión. El mundo no le interesan las cosas de Dios. Al mundo no le interesa conocer a Dios y al Hijo. Y en consecuencia, no es para el mundo la vida eterna. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. O sea, por causa de conocer, de ser conscientes de que Jesucristo fue enviado por el Padre, eso es lo que nos permitirá tener la vida eterna. Porque continuando en ese conocimiento tendremos comunión, tanto con el Padre como con el Hijo. Verso 26, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. La palabra hebrea con la que Yeshua describe su anhelo de que le creamos, de que creamos en Él, seamos uno, es la palabra ejad. Esta es la palabra que representa la comprensión de la unidad que tiene Yeshua con el Padre acerca de ser uno. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y en la oración de Yeshua, su anhelo, porque seamos uno con Él, de la misma manera en que Él es uno con el Padre, tiene que ver con el contexto de ser unidad, de ser una unidad, de ser ejad, de ser uno en el contexto de unidad con el Padre, el Hijo y su Iglesia. Lo que nos constituye como perfectos en unidad, es decir, completos, por cuanto permanecemos en la palabra del Padre. Como pueblo de Dios podemos tener diferencias, y eso es muy claro, claro que sí, pero tenemos un mandamiento, que seamos uno con el Padre y con el Hijo. ¿Están de acuerdo? Señor, vamos a orar. Te damos gracias, Padre Santo. Te damos gracias por este tiempo de estudio, por la oración de Yeshua, por esta hermosa oración de tu Hijo, por medio de la cual Él ruega, Señor, que tus discípulos, los apóstoles que estuvieron con Él aquí en la tierra, que le acompañaron durante todo su ministerio, fueran guardados en tu palabra, y que nosotros también, Señor, esta oración, este ruego nos alcanza a todos nosotros por causa de la obediencia a tu palabra, por causa de creer en tu Hijo y creer en ti, porque en ello tenemos nosotros la vida eterna. Te damos gracias por esta gran bendición, por esta gran oportunidad que nos da, Señor, para mantener nuestra salvación, esta salvación que vino a nosotros a partir de que glorificaste a tu Hijo en la cruz, Señor. Gracias porque no merecíamos este sacrificio de un justo. Y sin embargo tú lo hiciste por amor a tu pueblo, por amor a Israel, aquel que está destinado para vencer contigo y no por sus propias fuerzas, Señor. Te damos gracias, Señor, y te rogamos que nos bendigas, que nos sigas guardando en tu palabra, que permitas que cada uno de tus hijos continúe siendo perseverado en el conocimiento de ti y de tu Hijo. En el nombre del amado de nuestro corazón oramos, Señor. Amén.